Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Con nosotros está la licenciada Grisel Pérez. Ella es especialista con más de 20 años en gestión humana, es facilitadora en Infotec, consultora de gestión humana y también es emprendedora en Seguros Pérez. Con nosotros la señora Grisel Pérez en el taller de comunicación afectiva. Hola, muy buenas. Espero que se vea ahí. Sí, se ve muy bien. Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Tenemos un taller que pudiera ser continuidad de un taller anterior de comunicación, donde vamos a poner herramientas que nos permitan ir aprendiendo a comunicarnos mejor y a empezar a poder no solamente comunicarnos mejor, sino ayudar a otros a que se comuniquen también mejor, aplicando nosotros mismos las herramientas otorgadas el día de hoy. Entonces, tenemos comunicación afectiva y asertiva, donde vamos a ver estos conocimientos y herramientas para esa mejora de la comunicación, principalmente en el lugar de trabajo, que es lo que nos hace venir aquí a Prosperanza para otorgarles herramientas a ustedes de poder no solamente comunicarse mejor y lo importante que es esa comunicación buena en el trabajo, porque a medida que vamos creciendo en nuestros emprendimientos, tenemos o vamos a tener colaboradores o desde inicio vamos a tener suplidores, vamos a tener clientes y mientras mejor nos comunicamos, pues mejor nos va, porque van a estar más claras las tareas o las solicitudes y adicional vamos a evitar muchos retrabajos, es decir, volver a tener que hacer cosas. Cuando tengan alguna inquietud, pues pueden levantar la manito y entonces podemos atenderla. Los temas que vamos a tratar es comunicación en la empresa, que se va a subdividir en comunicación afectiva, la asertiva y la comunicación en la empresa como tal. La parte de resolución de conflictos, que es el conflicto, y algunas técnicas de manejo de conflictos. Y vamos a tener una dinámica final de comunicación. Pues vamos a retomar qué sería eso de la comunicación. Bueno, la comunicación es un proceso a través del cual se transmite información, donde hay un proceso donde el emisor, que es quien emite el mensaje, va a utilizar un código, es decir, una lengua o lengua de señas o una gráfica para informar o comunicar un dato o información al receptor. El receptor va a recibir esa información y se va a colocar en modo de emisor y luego va a utilizar entonces esa misma forma, el mensaje y el código. ¿Qué adicional influye en la comunicación? El contexto, es decir, en qué ambiente se da, el canal por medio del cual yo transmito esa información, escrito, verbal, por vía también de lenguaje corporal, y también al final, tanto emisor como receptor utilizan algo que se llama la retroalimentación, es decir, verificar que la otra persona me ha comprendido lo que yo quiero, es decir, que yo me he dejado entender. Y para eso tengo que siempre tener en cuenta qué código y qué canal yo estoy utilizando y el contexto en el que yo voy a transmitir la información.
Y vamos a ver esos tipos de comunicación en los cuales el contexto es muy importante, como la comunicación afectiva, que es la que tenemos como de cabeza el día de hoy, y el canal también para esa comunicación. La comunicación afectiva es hablar y tratar a nuestro interlocutor con amor, cariño y expresar la información que deseamos de manera que se sienta en confianza en un ambiente seguro emocionalmente donde se les respete. ¿Por qué es importante traer a colación la comunicación afectiva? Porque muchas veces queremos transmitir la información de manera muy atropellada hacia los demás. Y en los tiempos en que estamos viviendo, donde hay tantas restricciones, donde hemos vivido tantas restricciones por el contexto social en el que estamos involucrados, casi que todos, porque yo sé que hay algunas personas que no llevan ninguna regla, no acatan nada, pero la mayoría de nosotros estamos envueltos en una serie de cosas que tenemos que hacer, de protocolos que tenemos que llevar por la pandemia del COVID-19. Entonces, todas las personas tenemos problemas y todas las personas que estamos involucrados en esto estamos sometidos a cierto estrés y a cierto cambio totalmente emocional y de ambiente. Entonces, debemos de buscar y ser portavoces de una comunicación afectiva, inclusive hasta dentro de nuestra propia familia, es decir, buscar esa forma de hablar y de comunicar en la que el mensaje sea en una voz melodiosa, en una forma melodiosa, y utilizando pues ciertas características de cariño, de amor. Claramente a veces nosotros nos extendemos y le decimos mi amor a todo el mundo y utilizamos palabras cariñosas. Yo sé que no es para usarlas en exceso, pero sí, por lo menos dentro del entorno familiar, si hay algún colaborador, ser amables, ser muy bondadosos en la comunicación, como por ejemplo utilizar las palabras de amabilidad, el por favor, el disculpa, porque yo tengo que transmitir y se me tiene que notar ese cariño con el que yo estoy dando la información. A veces algunos colaboradores hacen algo que no está bien y entonces uno llama la atención de manera muy inadecuada. Pero si uno lo hace en una comunicación afectiva, ay, te agradezco que lo hayas hecho. Sin embargo, me gustaría que en la próxima ocasión este error no se cometa. Eso es un ejemplo de cómo podemos comunicarnos de manera afectiva. O también podemos dar una retroalimentación positiva. Mira, de lo que tú hiciste, esto estuvo bien. Más, sin embargo, esto estuvo incorrecto. Entonces, decir algo bueno primero y luego decir el llamado de atención. Ya yo sé, a veces hay personas, dependiendo de la característica y el nivel educativo, que a veces vamos a tener que utilizar un tono de voz alto, pero eso no impide, utilizar un tono de voz alto no impide que utilicemos palabras de amabilidad. Se fijaron, vieron que utilicé más sin embargo o sin embargo y no pero. Porque el pero como conexión en la comunicación es a veces un poco afectivo. Entonces podemos utilizar más, sin embargo, en otro sentido, para esa conexión de lo bueno hacia lo que queremos mejorar o corregir o llamar la atención. El afecto que se vea. Muchas veces en la parte de la empresa sí sé que debemos de tener ciertas limitaciones, ciertos controles, porque no le podemos a veces dar toda la confianza plena a todo el mundo porque ya lo hemos conocido y confiamos en ciertas cosas, pero en otras cosas quizás no. Por ejemplo, puedo confiar en mi colaborador, en entregarme un trabajo de calidad, pero quizá no puedo confiar tanto en que me lo entregue puntual. Pero aún así yo tengo que utilizar el afecto en cuanto a eso que yo tengo que hacer. No me lo entregó
como yo quería, entonces irle reforzando con una retroalimentación positiva de lo que sí nos está gustando del trabajo, pero siempre decirle lo que no nos gusta a tiempo. Y ahí pasaría a la otra comunicación, pero vamos a seguir con esta. Entonces, el diálogo también es parte de esta comunicación afectiva. En vez de discusiones y en vez de estar en algunos monólogos que a veces uno hace que uno no quiere que la otra persona intervenga, entonces sí podemos utilizar el diálogo, es decir, escuchar, preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? Que la persona tenga esa oportunidad de justificarse y de no sé qué. Ahora, si la justificación es muy frecuente, pues esa misma comunicación afectiva se utiliza para retroalimentar y dar esa observación de, bueno, hay varias veces en las que yo he informado de este error y se sigue cometiendo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un plan para que esto no se vuelva a cometer. Porque igual como los colaboradores tienen derechos y hay esta comunicación afectiva que se tiene que hacer, pues igual también hay que dar una respuesta como colaborador. Uno tiene también un deber como colaborador hacia quien me contrata. La comunicación asertiva utiliza parte de la comunicación afectiva en cuanto a que es una forma de esa expresión consciente, es decir, yo estoy claro en lo que yo quiero comunicar, en cómo lo voy a comunicar y cuándo lo voy a comunicar. Es decir, que utilizo y conozco el contexto. Si sé que estoy alterado y la otra persona también, voy a pedir un momento de corte o de parar el diálogo porque no se está comprendiendo y voy a esperar el contexto. Entonces, ¿por qué? Yo tengo en una forma asertiva, yo comunico y manifiesto ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Es decir, se está utilizando mucho aprender a poner límites, pues en la parte de la comunicación asertiva, pues justamente uno aprende a informarle a la otra persona lo que no me gusta de su conducta o de una forma de hablar o lo que yo no quiero, pero sin discutir, sin atropellar a la otra persona, sino en forma de diálogo, utilizando palabras claramente de amabilidad, pero siendo conciso en lo que yo quiero decir, claro, no yéndome por las ramas, ni teniendo una conversación de 5 cosas para decir qué es lo que yo quiero. Es, por ejemplo, cuando uno en una parte de redacción, hay una técnica de redacción en la cual uno dice, cuando uno va a empezar a escribir, por medio de la presente, tengo a bien solicitarle la siguiente cuestión, y uno escribe. En la comunicación asertiva, uno realmente se va un poquito más directo. Y en vez de, porque, ¿qué pasa? Por medio de la presente, pues te estoy escribiendo una carta, te estoy escribiendo un correo, te estoy escribiendo un mensaje de WhatsApp. Ese es por medio de, no tengo que repetir. Y lo que me voy es, tengo a bien solicitar, si quieren, ser un poquito la afectiva, pero también pueden resumirlo en, por favor, solicito tal cuestión. Ya utilicé el por favor, utilicé una palabra de amabilidad y listo. Entonces, uno a veces en esa comunicación asertiva, así como se va a lo escrito, también se va a lo verbal. Por eso cuando dice consciente es porque yo me preparé antes de comunicar esa inquietud que tengo o esa opinión, ese sentimiento o ese derecho. Es decir, lo pienso y luego lo digo.
Con el tiempo, a medida que uno lo va ejercitando, ya ese momento de pensar es más rápido y ya usted va a poder tener un diálogo muy rápido con relación a la otra persona y va a poder manifestar. Pero para implementar, tiene que darse el tiempo y el chance de pensar qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Porque tiene que ser desde esa autoconfianza. Y cuando hablamos de autoconfianza, para yo tener autoconfianza, quiere decir que yo, o sea, desde la confianza que me tengo a mí, desde el conocimiento que yo tengo de mí, entonces hablo, entonces emito un mensaje, escribo, hago un gráfico o con mi lenguaje corporal hago lo que tengo que hacer, abrir los ojos, o mover la boca o utilizar los gestos. Y como ven en la imagen, miren cómo cada quien emite un mensaje, pero encaja perfectamente en el otro, porque cuido el contexto en que se lo voy a decir. Si la otra persona está enojada, si la otra persona está en una situación de emotividad que no está equilibrada, entonces no. ¿Por qué tengo que darle una información importante para que tenga una decisión? Hay que esperar que estemos. Yo sé que a veces es de mucha paciencia y a veces nos desesperamos, pero quizás si no se lo puedo decir a vos porque me voy a alterar, pues quizá una cartita. Cada uno de nosotros es diferente, por eso se pone a la autoconfianza, porque cada uno de nosotros se comunica mejor de cierta manera. Si usted cree que con un mensajito de WhatsApp usted va a solucionar su comunicación asertiva, pues lo puede hacer, aunque hay cosas que es mejor hablarla personalmente. La comunicación asertiva en los trabajos ayuda, una de las ventajas es que ayuda a la presentación de ideas, porque la gente se siente justamente en confianza de que no lo van a juzgar, que no le van a decir a eso es un disparate, no hables, que tú no sabes de eso, o sea, se le va a escuchar a la persona. Y también usted tiene la confianza suficiente como para tampoco tener miedo de decirlo y quizás que le respondan así a usted para atrás. Porque uno va a empezar con la comunicación asertiva, pero no todo el mundo va a tener este conocimiento. Entonces, tenemos que hacer el aspecto de respeto por ese valor es muy, muy importante en la comunicación asertiva, es prioritario. Y optimizar a las relaciones dentro del contexto laboral. Muchas veces uno pierde el respeto o se pierde el respeto. Entonces, cuando ya perdemos el respeto, hay que parar la conversación, solicitar inmediatamente, ay, discúlpame, estoy alterado y no voy a poder continuar la conversación, mejor paremos. Aunque la persona siga discutiendo, usted vuelve y le dice, de verdad, necesito que paremos. Porque tenemos que evitar que vaya a mayores faltas de respeto y que no se pueda subsanar y no se pueda entablar otra vez otro diálogo. Tips de la comunicación asertiva. Cuando estemos en una conversación, evitar cruzar los brazos y los pies, a menos que sea signo de frío, pero en general cuando cruzamos los brazos como así, o esta forma que denota como arrogancia, los dedos así, este también denota un poquito, como mitad de arrogancia, pero cuando cruzamos los brazos así, como que no, lo que le da de señal a la otra persona es que estamos cerrados a la conversación, nos queremos quedar con nuestra idea y aunque usted se quiera quedar con su idea, siempre esté abierto a lo que le tenga que decir el otro, porque por algo se lo está diciendo, por algo se lo está informando y aunque usted quizá no quiera cambiar de idea, respetuosamente, usted le dice, ay, gracias por decirme esto, yo voy a tomarlo en cuenta y si lo puedo ver y cambiar, pues lo cambio y si no, pues yo me voy a quedar con mi idea.
O sea, podemos decir que no estamos de acuerdo sin tener que discutir y sin tener que utilizar malas palabras o utilizar algo que le falte respeto a la otra persona. No interpretar los gestos o movimientos de nuestro interlocutor, es preferible que indaguemos antes de suponer. Por eso les decía, a menos que haya frío, si está en un lugar de frío, no piense que el otro está encerrado, sino que puede que tenga frío. Entonces, también a veces hay algunos gestos y a veces uno ve cosas por internet del lenguaje corporal y uno a veces se pone a ver a la gente y uno... tiene que uno ver el contexto para saber si eso es un lenguaje corporal que indica que está cerrado o, por ejemplo, hay personas que no te pueden ver. Y tú dices, no, porque como no me mantuvo la mirada era porque me decía mentira. No, porque como se tapa la boca es porque no me está diciendo la verdad. Y a veces hay gente que tienen tics nerviosos o algunos gestos que son ya costumbre, pero no es que están cerrados a la comunicación. Por ejemplo, hay gente muy, muy gestosa y tú crees que por los gestos está peleando y no, simplemente es que es gestosa. Hay otra gente que se ríe mucho y tú crees que es que no coge nada en serio, pero te está escuchando. Hay gente que va a ponerte el oído porque le gusta ponerte el oído. Entonces, a medida que tú vas conociendo a tus personas que están a tu alrededor, a tus colaboradores, a tu familia, a tus suplidores, tú vas a poder identificar esas opciones y ver cómo es mejor. También a veces igual en nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestros gestos sean adecuados, que uno no esté haciendo gestos que sean muy avasalladores para la otra persona. Y en la parte de esta palabra que es suponer, eso es en la comunicación en general y en todo en la vida. Tenemos que aprender a evitar suponer y a preguntar. No pasa nada con preguntar. No sucede nada. Si usted tiene autoconfianza, si usted busca tener seguridad en sí mismo, usted va a poder buscar la información que es en vez de suponer. Siempre pregunte, siempre reconfirme. No pasa nada con confirmar de nuevo las cosas. Ay, mira, no se me olvidó el papelito, cometí un error, discúlpeme. No pasa nada. Si decimos... por ejemplo, si no quiero decir no sé de esto, usted puede decir, en este momento no le tengo respuesta. Usted me puede esperar un momento para yo indagarle la respuesta y más adecuada y responderle, sí, no sé qué. Y usted entonces pregunta, en vez de uno empezar a suponer, a preguntar y a querer creer que va a pasar algo por uno decir que no sé. Ahora, si no sabe, póngase inmediatamente a aprender. Cuidar el tono de voz. El tono de voz es un porcentaje altísimo en la comunicación en general y más en la comunicación asertiva. La comunicación asertiva utiliza un tono de voz equilibrado. Al inicio vamos a poder tener en todas las conversaciones, no sé si notan que alcé la voz, porque puedo al inicio tener un tono de voz más alto. Luego debo de irlo bajando y cuando ya voy a finalizar la comunicación, entonces puedo levantar de nuevo el tono de voz, pero nunca tener un tono de voz alto todo el tiempo, a menos que usted tenga pues el tono de voz así. Pero trate de que el otro también sepa que usted habla así. Mantener el contacto visual frecuente, pero no fijo. Es decir, va a hablar con el receptor, con los receptores, va a mirarlos, a menos que le dé mucha vergüenza, pero no se preocupe. Usted va a dar una miradita rápida a la persona, le mira los ojos rápidamente y vuelve a poner su vista en algún punto fijo si se pone muy nervioso cuando va a comunicar algo. Pero no se quede mirando a la persona fijamente, casi que sin pestañear, porque a veces eso es signo como de duda,
de que no te creo lo que estás diciendo, o que es también signo como de cierta agresividad. Y no sé si les ha pasado, pero a veces cuando alguien nos mira en la calle o no sé, y uno voltea a mirar, porque como que uno siente, porque eso es como un instinto de supervivencia muy, muy básico, muy enraizado en el ser humano, uno lo que siente, me está mirando fijo a alguien, algo, y uno realmente, instintivamente voltea para ver quién es que lo está mirando. No sé si les ha pasado, pero eso es parte de ese contacto visual fijo, frecuente, que uno tiene. El cerebro está constantemente viendo a nuestro alrededor para nuestra seguridad. Y utilizar observaciones y evitar juzgar es muy, muy esencial en la comunicación asertiva. Y por ejemplo, de esta última parte les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, un juicio o una evaluación sería decir, pasas mucho tiempo frente al computador, en vez de decir una observación de, ayer utilizaste el computador por 5 horas. Entonces, lo que yo le decía, una persona, me entrega el trabajo de calidad, pero no es puntual en la entrega del trabajo, lo entregó 2 horas más tarde o un día más tarde. Entonces, uno le dice, mira, cuando te solicité este trabajo, lo entregaste 24 horas o un día después de la fecha límite. Es decirlo, en vez de decirle, tú siempre entregas el trabajo tarde. Es diferente a cómo lo toma la persona. Es muy diferente. Hablas mucho en nuestras reuniones. O tú no te callas en nuestras reuniones. Entonces podemos decir en la reunión de ayer o en la reunión tal, te tomaste 40 minutos explicando el tema y la tarea era hacerlo en 10 minutos. O siempre en tus observaciones, en la reunión tal, en tu observación, duraste muchísimo, se nos acabó el tiempo de la reunión. Entonces, uno lo invita a que la persona se observe, porque es una observación. En vez de hablas mucho o algún llamado de atención que no tome en cuenta la observación. Y esto es parte de una comunicación asertiva. Yo sé que a veces por tiempo, por rapidez, por formas de nosotros, a veces somos muy del juicio y de la evaluación sin conciencia, sino como forma de hablar. Pero debemos de pasar a buscar la manera de hacer una observación, es decir, darle un ejemplo a la persona de cuándo ocurrió eso que queremos que mejore. Si tienen alguna pregunta. Bien, entonces, otra parte de las características de la comunicación asertiva, por ejemplo, cuando estamos aquí, en la conducta no verbal, es decir, en la parte gestual, vamos a tener una sonrisa en la comunicación telefónica, vamos a tener gestos firmes, vamos a tener una postura erguida, las manos sueltas. A veces cuando somos muy tímidos nos encorvamos hacia adelante o nos queremos proteger y esas son posturas que no nos permiten una comunicación asertiva. También a veces estar muy erguidos y muy pecho abierto también es signo a veces en exceso de cierta arrogancia. Es decir, que una postura erguida normal, relajada. En la conducta verbal podemos utilizar pienso que, siento que, hagamos, en vez de la primera vez que usted solicite una indicación, es bueno que lo hagan juntos como líder, porque el líder también rema, como dicen, el líder también rema. Entonces, esta parte de hacer juntos, a veces hasta, y voy a salirme un poquito, pero a veces hasta en la casa, vamos a hacer algún oficio de la casa y entonces le decimos, haz.
pero entonces después corregimos porque no lo hicieron bien, pero no me detuve a hacerlo con ellos las suficientes veces como para yo saber que ya se lo puedo soltar, la tarea o el oficio. Entonces, mira, primero vamos a organizar, por ejemplo, en un fregado, vamos a organizar los platos, vamos a organizar lo que vamos a fregar. Mira, esto se hace así, se hace así. Primero mira, dependiendo de cómo ustedes conocen a sus hijos o a las personas con las que conviven. Entonces, uno observa y le enseña a medida de, y se comunica a medida de que la otra persona pueda aprender, porque al final lo que uno quiere es que descargarse, delegar. Usted quiere delegar, tiene que enseñar, tiene que tomarse el tiempo. Y entonces en la conducta paraverbal, que entonces ahí uno tiene que regular la voz, que es el tono de voz, un habla fluida, es decir, que fluyan las ideas. Por ejemplo, estas cosas que uno hace, que hasta en mí misma a veces se nota, que es esas conexiones que uno hace, como el pero que sea un suave o alguna palabra. Si usted no quiere utilizar muchas muletillas, que es realmente como se le conocen, usted puede alargar la palabra o hacer un silencio y continuar la conversación. Respetar los silencios de los demás. A veces queremos interrumpir a la persona, terminarle la idea, y realmente a veces tenemos que esperar que el otro termine la idea porque me va a decir que no, que no. Aunque yo sé, señores, que hay clientes y suplidores y colaboradores y demás que no saben decir lo que quieren, sino que lo que hacen es decir lo que no quieren. Entonces a veces uno tiende a no respetar tanto sus silencios, pero por lo general, dependiendo del cliente, vamos a tratar de respetar los silencios. Y una entonación agradable, una sonrisa, unos gestos agradables, un movimiento agradable, que se nos note que queremos comunicarnos, que no es que queremos una discusión todo el tiempo, sino que de verdad queremos que las cosas se hagan en paz y en tranquilidad. De estas comunicaciones afectiva y asertiva, lo que nos permite es que tengamos una comunicación en la empresa donde nos ayude a ser más eficientes, más organizados y coordinados, es decir, que se note que estamos diciendo y haciendo las cosas en pos de hacer crecer el negocio, en pos de dar un mejor servicio al cliente y también a nuestros clientes internos. Si, por ejemplo, no me interesa, yo mientras haga bien mi trabajo y esté bien con el jefe, todo está bien, pero entonces no le informo a mi compañero, que es mi cliente interno, a tiempo un pedido de un cliente y de la forma correcta, entonces voy a irme a la parte de la ineficacia y voy a irme a un mal servicio. Hay personas que se excusan y dicen, ay, no, es que en ese departamento nunca, no, tú no puedes dar una mala imagen de donde tú trabajas, tú tienes que decir, ay, excúsenos los inconvenientes, me estaré comunicando, estoy tomando nota, me estaré comunicando con el departamento que trabaja en ese caso específicamente y le doy respuesta, inmediatamente yo me doy respuesta a mí. Entonces, mientras, así como emprendedoras, nosotros nos comunicamos con nuestros colaboradores, así también ellos mismos se van a comunicar al cliente. Yo he ido a lugares donde me dicen, no, es que el dueño de aquí nunca se preocupa por nada. No, yo no tengo por qué saber eso, pero ¿cómo se estará comunicando ese dueño de empresa, ese administrador de empresa o ese gerente con los de abajo para que ellos actúen así? Entonces, esa comunicación asertiva, clara, firme, en donde yo tengo paciencia, en donde yo enseño, donde yo verifico, pido retroalimentación de realmente me he dejado entender. Denme un ejemplo de lo que yo he dicho. Verifiquen, por favor, y o comuniquen claramente lo que van a tramitar. Es decir,
no se queden, por ejemplo, si ya saben que la persona no tiene mucha atención auditiva, sino que es muy de la vista, la otra persona, entonces mándaselo por escrito. O dígaselo verbal y mándeselo por escrito. Si siempre dice, ay no, porque usted no me dijo, pues entonces ya usted sabe que usted tiene que implementar escrito y que te firme, que te firme que lo recibió la comunicación. O sea, hay muchas formas de cómo solicitar la retroalimentación y tener una manera en la empresa de cómo llevarnos mejor y ganarnos confianza. Es importante utilizar siempre un lenguaje claro, simple y comprensible, es decir, utilizar, por más que yo tenga ciertos conocimientos, debo buscar y utilizar el lenguaje en el que la otra persona me comprenda. Cuando yo tengo de verdad una comunicación asertiva, yo puedo explicarle una receta complicada a un niño. Ustedes no sé si han visto algunos programas de comida internacionales y nacionales, donde un niño puede hacer una receta que para un adulto también a veces es complicada, pero el niño la comprende. Entonces, asimismo, en los diferentes niveles de comunicación que tengamos, utilizar las palabras que el otro comprenda y si no, verificar que el otro tenga el mismo significado de esa palabra para lo que yo quiero decir. Es decir, y también debe ser oportuna, debe llegar al receptor en el momento indicado y debe ser precisa, no debe utilizar adornos lingüísticos ni información innecesaria. Hay una parte en la que también uno tiene que tener cuidado. Si es una empresa pequeña, por ejemplo, de menos de 20 empleados, menos de 15 empleados, no pasa nada en llamar los 5 minutos y transmitirle a todos la información que quiero, en vez de utilizar una cadena muy jerárquica para yo informar. Que lo vamos a ver en lo siguiente. La comunicación interna en la empresa, a veces, por ejemplo, en una empresa pequeña, yo tengo un gerente general, fulanito Pérez, una asistente administrativa, Juana, un vendedor, un auxiliar de servicio al cliente, un operador. Bueno, no sé cuánta gente puede tener de operador, puedo tener más o puedo tener más aquí, también puedo tener más aquí. Yo, si quiero informar algo y ya yo sé que todavía no he entrenado bien a mi asistente administrativa en cómo bajar información, pues yo puedo reunir al personal completo y decirla yo misma de manera clara, o si no, hacer un comunicado y decir, y pedir, cuando ya yo le informo, pedir una retroalimentación, es decir, ¿alguien me puede repetir lo que yo dije? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aclaración? No se preocupen, y señora, no hacer gestos, evitar esa gestualidad como de que, ay, Dios mío, o sea, porque uno a veces siempre cree que uno todo lo dice claro, y efectivamente la mayoría puede comprender, pero dependiendo del estado emocional, quizá de alguno, quizá ese día no estuvo bien, o algunas situaciones fisiológicas, a veces hasta de salud, quizá ese día que transmití la información, alguien del equipo no me comprendió bien, entonces tengo que tener paciencia y tengo que ir reconfirmando y afinando con el tiempo. Después, con el tiempo, el equipo va a estar muy rápido en conocerme y saber qué es lo que yo quiero. Es más, a veces hay equipos que con la mirada se comunican. Entonces, así como la comunicación baja, decir, desde arriba del nivel, esto se llama nivel jerárquico arriba, puede bajar, así también esta persona debe estar preparada para que estas personas no solamente les retroalimenten, sino también que le digan y que le informen sin miedo situaciones que están pasando en la empresa, situaciones que están pasando en el departamento o donde sea, si es una empresa pequeña o al encargado de ese departamento. Y sabiendo que ese encargado de departamento se lo va a decir. Por ejemplo, si es a ella que le tienen que decir la información, que no tengan miedo de decirle y tengan la confianza de poder decírsela a esta persona. O sea, la comunicación es lo que nos va a permitir
que todos los trabajos se hagan mucho más rápido y mejor. Imagínese que un cliente en un emprendimiento de bordados, por ejemplo, y el cliente le dijo específicamente un tono de gris ratón, por ejemplo, y usted le utilizó un tono de gris oscuro o ya un tono de gris muy claro, como si fuera algo brilloso incluso. La persona va a decir, pero yo lo dije, lo hice por escrito, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, esto de la comunicación va en la empresa, va muy de la mano con dar instrucciones, con dar información, con la enseñanza o entrenamiento a una persona nueva, de comunicar alguna situación que pasó con un cliente. La comunicación dentro de la empresa, que es la comunicación interna, va hacia esa parte. Y también desde aquí, comunicarse entre estos niveles y comunicarse también aquí arriba para que fluya el trabajo. Por ejemplo, el vendedor puede recibir el pedido, el auxiliar de servicio al cliente lo tramita, lo factura, todo lo demás, pero se lo da al operador para que el operador sea que lo prepare. Pero si este no se lo dice a este, ni cuando este lo recibe tampoco se lo dice a este, va a haber un retraso. ¿Y qué va a pasar? El operador se va a quejar y va a decir, pero siempre me llega tarde, yo siempre estoy como un bombero aquí en la empresa. ¿Pero por qué? Porque aquí y aquí hay un retraso, no hay una comunicación buena. Entonces, también puede pasar que la información llegue aquí y no baje a tiempo. Entonces, eso se evita utilizando una comunicación asertiva. En la parte de la comunicación externa, tenemos con las instituciones y con las personas, con los clientes y demás, donde también tenemos que tener una comunicación asertiva y afectiva. En la segunda parte, si no tienen alguna duda o pregunta, como no la veo, pueden quitarse del mute y decirla. En la parte del conflicto se trata de un problema que se produce entre dos o más personas o grupo de personas. Miren, en donde hay vida hay conflicto. No podemos tenerle miedo al conflicto, porque cuando hay un conflicto, ya utilizando una comunicación asertiva, va a haber un diálogo, va a haber una comunicación y se va a resolver. Muchas veces le tememos al conflicto porque creemos que conflicto es como siempre una discusión. No, conflicto es un desacuerdo. Hay un interés, hay ideas diferentes, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, la resolución de conflictos es la técnica que ofrece una vía alternativa para que cada persona involucrada, desde su punto de vista, pueda favorecer a la resolución de la situación que genera el conflicto en todas sus facetas. Las personas involucradas deben tener la intención y voluntad de resolver una disputa y mostrar flexibilidad para llegar a un acuerdo. Bien. Tipos de conflictos. Hay conflictos disfuncionales, que son los problemas que afectan negativamente a la empresa y le impiden alcanzar sus objetivos. Y conflictos funcionales, que realmente son beneficiosos para el funcionamiento de la compañía, ya que también alimenta el cambio y aleja a la organización del estancamiento. Esos disfuncionales tienen mucho que ver con cosas que son difíciles de resolver porque no están bajo nuestro control. Es decir, hay situaciones en las que tuvimos un mal servicio porque hubo una lluvia, porque hubo algo, y entonces le quedamos mal al cliente. Y siempre le estamos quedando mal al cliente porque no elegimos bien al suplidor, pero nos atamos a un contrato. Sí, hay un problema, pero no lo podemos resolver hasta un tiempo o hasta algo. Y los funcionales, pues son conflictos que tienen que ver con funciones, con tareas, con demás, con formas de pensar, con visiones diferentes de las estrategias o de cómo vamos a llevar a cabo una idea que planteamos. Es decir, que son de las funciones que tenemos. Entonces, hay 4 pasos que yo les propongo que pueden ser parte de la solución de conflictos y que están avalados por mucha práctica.
que se ha dado en las empresas. Lo primero es prepararse, es decir, crear una atmósfera normalizada, un ambiente relajado en el que se puedan exponer todos los puntos de vista que desencadenaron el conflicto. Es decir, ubicar en la comunicación asertiva en qué contexto yo voy a decir esto. Bueno, pareciera que en la empresa no nos vamos a poner de acuerdo. Pues vamos a tomar un cafecito. Vamos a hablar esto fuera de la empresa. Identificación de necesidades, es decir, clarificar todas las percepciones de los individuos involucrados. ¿Por qué esta persona tiene una idea diferente? Déjame escucharte, voy a escucharte. Pero no escucharte para responder, sino escucharte de verdad. ¿Qué elementos hay que cambiar para que el conflicto deje de existir? Así como yo escucho a la persona, esa persona yo tengo que buscar que me escuche a mí. Entonces, verificar qué es lo que realmente tenemos en común y qué es lo que está en desacuerdo. Proponer opciones de solución mediante lluvia de ideas. Es decir, como ya te escuché bien y tú también me escuchaste bien, estamos los dos bien intencionados, pues lo puedo hacer. Otra forma es que dentro de proponer nuevas opciones de solución, a veces está en buscar una persona alternativa que sea imparcial y que nos ayude, que nos conozca a las dos personas y nos ayude a solucionar el conflicto. Es muy difícil, señores, estar hablando con la persona y que otro hable con la persona. No hablemos los dos juntos. Por ejemplo, no siempre vamos a poder llamar a los dos empleados en conflicto. Quizá tengamos que llamarlo uno a uno cuando hay un problema que se suscitó en la empresa. Lo llamamos uno a uno, o por ejemplo a veces un suplidor se nos queja o un cliente se nos queja de un empleado. Antes de llamar la atención al empleado, tenemos que escuchar al empleado. Mire, este cliente se quejó, dime bien qué fue lo que sucedió. En vez de uno estar diciendo, no, uno tiene que decirle, excúseme, lo voy a tomar en cuenta y voy a tratar de poner cartas en el asunto. No se ponga a discutir con el cliente o con el suplidor o con el empleado. Escuche todo y después tome sus decisiones. Si tiene ya el desarrollo de una muy buena comunicación asertiva y ya sabe las situaciones, entonces, y ninguno admite error, entonces usted puede ponerlo a las dos personas involucradas o al grupo entero involucrado a moderarlo y que todos hablen y buscar una solución en conjunto. De estas soluciones hay que buscar la manera de hacer como un pequeño piloto de esas soluciones para ver si funcionan. Entonces, el beneficio mutuo quiere decir que esas soluciones tienen que ser buscando un beneficio de todos los involucrados que estén de acuerdo, hasta inclusive en estar desacuerdo. Crear y plasmar los acuerdos que beneficiarán a las partes implicadas. A veces vamos a tener que poner por escrito lo que acordamos, a veces no, vamos a poder decir de palabra, pero a veces hay personas muy distraídas y tenemos que tener alguna constancia de que hablamos y que le solicitamos eso. Deben ser realistas y sostenibles, es decir, yo no quiero que nunca tú me entregues tarde. Cuando tú sabes que la persona, tú acabas de pedirle que no te entregue tarde, tienes que darle el permiso y el chance porque en el proceso de mejora van a haber recaídas en la conducta que no quieres, en la conducta no deseada. Deben ser realistas y sostenibles, que se puedan mantener al tiempo lo máximo posible, pero también perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos errores y perdonar también a los demás. Eso es parte de la autoconfianza. Y buscar acuerdos, ganar, donde todos estemos conformes, lo más beneficioso posible, pero a veces para llegar a acuerdos ganar, tenemos que saber que alguien o ambos vamos a tener que ceder. Lo importante en un conflicto, utilizando una comunicación afectiva y asertiva, es saber
que tenemos que ceder en algunos casos y o permitir que el otro también ceda o propiciar que el otro también ceda, porque vamos a ir conversando en qué podemos negociar. Eso, por ejemplo, como un ejemplo de en mi venta de seguros, si hay algún cliente que estuvo inconforme con alguna situación y me dice que va a cancelar la póliza, yo trato de escuchar, no decirle, ay, no, no la cancele, o no, ¿qué lo ha llevado a usted a pensar en eso? Entonces, cuando yo le pregunto, le indago, qué es lo que ha pasado, qué situación fue que se le presentó, entonces ahí buscar una solución, decirle, mire, yo voy a ver qué soluciones, qué alternativas le puedo presentar, deme un momentito, deme un tiempo para yo poderle responder hacia atrás, etcétera, etcétera. O sea, siempre, señores, busquen cómo retener al cliente, busquen que tampoco perder la empresa, pero a veces la empresa tiene que, entre comillas, va a perder ahora, pero va a recuperar esa pérdida económica en los siguientes pedidos. Entonces, a veces uno tiene que evaluar mucho cómo uno va a tratar a los clientes y también cómo uno va a tratar a los empleados. Quizá cometió ese error, pero por un error usted va a salir de esa persona, que quizá es la que se le queda o está siempre presente ahí cuando hay algo extra que hay que hacer, que está comprometido, que es el que primero lo entiende a usted en el compromiso, pero quizá cometió ese error. O quizá cometió un error, lo comete muchas veces, pero usted nunca se lo dijo. Usted esperó, no toleró, sino que aguantó y después explotó. Entonces, ese tipo de cosas no son parte de una comunicación asertiva. Hay que ir informando. Y luego tenemos, pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero yo en esto voy a necesitar una persona que sea, vamos a decir, proactiva y que me ayude con esta dinámica. Si alguien quiere ayudarme, lo que tiene que hacer es a los demás que están aquí, esa persona lo que va a hacer es transmitir una información que yo les voy a dar. ¿Quién es Giovanna? ¿Te motivas a ayudarme con esta dinámica? ¿Quién se motiva? Lo hago. ¿Quién? Jasmine. No te escucho bien. ¿Perdón? Alguien que se motive, ponga levantar la mano para yo enviarle la información por el chat privado y los demás deben prepararse con lápiz y papel. El objetivo de la dinámica de comunicación es transmitir un dibujo. La persona que sea proactiva les va a transmitir un dibujo a los demás lo van a dibujar como le explique la persona y después vamos a presentar el dibujo. Sí. Puedo utilizar, no pude escuchar a la persona que se motivó a colaborarme con esta dinámica. Puedo, Chandeliz, espero pronunciarlo bien tu nombre. Entonces, te voy a compartir la
la imagen. Oh, no te veo. No, no voy a poder utilizar a Chandelis. Odris, ¿te motivas? Señora Grisel, tenemos que tomar en cuenta el tiempo que tenemos dedicado para la reserva del tiempo del taller. Son las 6:05 y la plataforma en 15 minutos, 15 a 20 minutos cerramos. Ok, bien. Pues ya que tenemos, lo que voy a hacer es, pues decirlo yo. Bien, van a tomar lápiz y papel y van a dibujar en el centro de la hoja 3 figuras gráficas. Figuras gráficas van a ser, voy a dar una explicación general, van a dibujar un triángulo, un círculo y un rectángulo en la forma en la que yo les indique. Bien, en el centro de la hoja van a dibujar un triángulo donde van a colocarlo así. Luego, después de dibujar ese triángulo, van a dibujar un círculo. En la esquina inferior del triángulo, figúrense que ese es el triángulo, aquí van a dibujar un círculo. En la esquina inferior. Y luego, en esta parte del triángulo, hacia arriba, van a dibujar un cuadrado, donde el triángulo que está aquí y el círculo que está aquí, el rectángulo va a quedar encima. Casi que va a aparecer un cuadrado. Bien. Ahora les voy a mostrar lo que yo les transmití. ¿Se ve? Si se asemeja a lo que yo transmití, a lo que ustedes dibujaron, entonces yo me comuniqué lo mejor posible. Si no se asemeja mucho, pues entonces yo tengo que revisar cómo yo me comuniqué. Utilicé gestos, gráfica, utilicé mi voz, pero no les permití ver el dibujo. Entonces, eso a veces es una limitación en la comunicación cuando transmitimos lo que queremos, la información o los datos. Entonces, si alguna quiere darme alguna retroalimentación, tenemos estas preguntas. De cómo se sintió alguna al no poder ver el dibujo original. ¿Qué dificultades usted observó en la comunicación? ¿Hubo relación y confirmación de la transmisión del mensaje? ¿Qué relación tiene la dinámica con la realidad del trabajo? ¿Y qué ideas tiene para mejorar su forma de comunicarse y resolver conflictos? ¿Hay alguien que quiera darme alguna retroalimentación sobre estas preguntas? Bien, pues bueno, lo dejamos a reflexión, ya que podemos ver
que no siempre vamos a tener todas las herramientas para transmitir la información que queremos a los demás. A veces tenemos que dar un ejemplo. Mire, yo lo quiero específicamente así. ¿De qué tamaño? Buscar ser lo más específicos posibles. ¿Cuántos centímetros en el caso del dibujo? ¿Cuántos arriba? ¿Cuánto abajo? ¿Cuánto tiempo? Ser claramente cada vez más específicos en lo que queremos. Mientras mejor nos conozcamos, más específicos podemos ser. Siempre va a haber dificultades porque a veces no, y más inclusive en esta covidianidad, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque a veces no nos vamos a poder trasladar, quizá no vamos a poder decir todo lo que queramos. Si queremos un color específico, tenemos que buscar ese color y tenemos que verificar que la persona quiere ese color o lo quiera como es. ¿Hubo retroalimentación y confirmación de la transmisión del mensaje? Claramente no. Entonces, ahí cómo uno sabe que uno transmitió el mensaje bien o no, o más o menos bien o no. Uno siempre debe de pedir retroalimentación. ¿Qué relación tiene la dinámica con la realidad del trabajo? Es decir, muchas veces en nuestras formas del pedido que quiere el cliente, vamos a ir y tenemos que ir mejorando si vamos encontrando dificultades. Tenemos que ir mejorando ese pedido. Vamos a decir, si tenemos bandejas de desayuno y el cliente no quería que los rollitos de queso y jamón sean tan largos, lo quería más pequeños, pues usted le hace una imagen de lo que usted está vendiendo. Sea específico, haga una forma y explíquele todos los detalles de lo que usted le va a preparar. Igual si vende ropa, igual lo de lo que usted venda o del servicio que usted dé, hay que explicar claramente lo que uno tiene. Y las ideas que ustedes tengan para mejorar su forma de comunicarse y resolver conflictos, es importante que a partir de hoy podamos ver, y si quieren repetir la presentación, el curso, pueden repetirlo y tomar nota e irse observando y verificar cómo pueden mejorar su forma de comunicarse. Eso se lo va a decir. Mientras más el otro me comprenda, mejor, a menos que el otro tenga alguna capacidad diferente y tengamos que justamente tener una forma de comunicarnos un poquito más especial, diferente a la comunicación afectiva o asertiva. Y bueno, muchísimas gracias por compartir el día de hoy estos aprendizajes. Gracias a Prosperanza, nosotros tenemos que ir hacia ese empoderamiento económico, pasar también de esos primeros inicios a ir mejorando cada vez más nuestro servicio o nuestro emprendimiento para que lo podamos administrar mejor y para que podamos ser cada vez mujeres más seguras de nosotras mismas y nuestros negocios y podamos saber ponerle, por ejemplo, límites a un cliente que siempre se nos queja cuando hemos sido bastante específicas con lo que le hemos dado. Mientras más comunicación asertiva tengamos, pues mejor. Y en los casos que se requiera una comunicación afectiva, pues podamos tomar en cuenta, porque a veces, señores, uno tiene que escuchar al cliente, no solamente del pedido, sino de situaciones que le están pasando y por qué quiere el pedido. Hay gente que hace una historia antes de hacerle el pedido y así uno utiliza esa comunicación como tal. Entonces, muchísimas gracias. Clary, no sé si quieras informar de algo o si alguna quiere alguna retroalimentación, estoy abierta a recibirla. Claro. Veo que Ela María tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer una pregunta, puede abrir sus micrófonos. Buenas tardes. Tengo la inquietud. ¿En este taller dan certificado? No, señorita, por el momento en Prosperanza ninguno de nuestros talleres se entrega certificados. ¿Y por qué?
tendrías que llamar a la fundación e investigar más sobre el tema. Ok, mi amor. Gracias. A la orden. ¿Tienen otra preguntita relacionada con el tema? ¿Alguna definición que no entendieron? ¿Algún ejemplo que deseen antes de nosotros finalizar? Para así aclarar cualquier duda. Bueno, como no hay inquietudes ahora, igual me pongo a la orden Claro. para que miren mis contactos. Pueden escribirme directamente, los voy a colocar de nuevo. Pueden escribirme vía WhatsApp o en el chat ya se va a cerrar el chat del curso, pero uno quedó a la orden para cualquier inquietud o pregunta sobre el taller como tal, informaciones otorgadas. Claro que sí. Agradecemos inmensamente, chicas, su tiempo acá con nosotros. Recuerden que este taller se estará subiendo la próxima semana cuando el equipo lo esté trabajando. De igual manera, la presentación se estará subiendo en la plataforma de territorio. Muchísimas gracias, señora Grisel, por su tiempo, por su dedicación, por compartir sus conocimientos con cada una de las chicas. Feliz tardes a todas. Feliz tarde a todas.